Buen día, mi nombre es Citlali Jacqueline Vera González, soy alumna del cuarto semestre de la carrera de Nutrición Clínica. Por parte de la materia Toxicología de los Alimentos, hoy vamos a presentar el tema de micotoxinas en los alimentos, riesgos de cáncer y estrategias para controlarlos. Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos por hongos como Aspergillus, Penicillium y Fusarium, que contaminan diversos cultivos alimentarios y plantean graves riesgos para la seguridad alimentaria y la salud humana. En esta revisión se analizarán los orígenes, la importancia y el impacto de las micotoxinas, en particular en relación con el riesgo de cáncer. Se examinan las principales micotoxinas como las aflatoxinas, las ocratoxinas, las fumonistas, la cearalenona y la patulina, junto con sus fuentes y a los alimentos y afectados. Se exploran los mecanismos carcinógenos de estas toxinas, incluidas sus interacciones bioquímicas y moleculares, así como la evidencia epidemiológica que vincula la exposición a las micotoxinas con el cáncer en problemas de alto riesgo. La revisión también destaca las metodologías críticas para la detección de micotoxinas, incluidas la HPLC, la GCMS, la MS y la ELISA, y las técnicas de preparación de muestras críticas para un análisis preciso. Se discuten las estrategias para controlar la contaminación por micotoxinas tanto antes como después de la cosecha, junto con las regulaciones de organizaciones como la FAO y la OMS. Se señalan los desafíos actuales en cuanto a sensibilidad de detección, costo y efectividad del control. Se necesitan investigaciones futuras para desarrollar técnicas analíticas innovadoras, mejorar las estrategias de control y abordar la influencia del cambio climático en producción de micotoxinas. Por último, la colaboración global y las tecnologías emergentes son esenciales para avanzar en el control de las micotoxinas y mejorar la seguridad alimentaria. Como introducción tenemos que las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por varias especies de hongos, principalmente mohos, que plantean riesgos significativos para la seguridad alimentaria y la salud pública. Estos hongos, que incluyen géneros notables como Aspergillus, Penicillium y Fusarium, prosperan en una amplia gama de cultivos alimentarios, especialmente en condiciones cálidas y húmedas. Pueden crecer en el campo durante la cosecha e incluso durante el almacenamiento de alimentos, contaminando productos básicos como cereales, nueces, frutas secas, café y especies. Como resultado de las micotoxinas, son un problema importante de la seguridad alimentaria, especialmente en regiones donde las condiciones ambientales favorecen el crecimiento de hongos y los sistemas de conservación de alimentos pueden ser inadecuados. La producción de micotoxinas por hongos es un mecanismo de defensa natural que se desencadena típicamente en condiciones estresantes como sequía, daño por insectos o almacenamiento inadecuado de los alimentos. Estos metabolitos tóxicos pueden contaminar los alimentos en cualquier etapa de la cadena de suministro, desde la precosecha hasta el procesamiento y almacenamiento. Pero estas toxinas son de particular preocupación debido a su prevalencia y toxicidad. Las aflatoxinas producidas en especies de Aspergillus se encuentran comúnmente en los cacahuetes, el maíz y otros granos, y son bien conocidas por sus propiedades cancerígenas. Las ocratoxinas, producidas por especies de Aspergillus y Penicillium, se detectan a menudo en cereales, café y frutos secos. Las fumonistas, producidas predominantemente por especies de Fusarium, se encuentran en el maíz, mientras que las fumonistas, producidas predominantemente por especies de Fusarium, se encuentran en el maíz, mientras que las de aralenona y el deoxinivalenol, también conocido como DON, también producidos por Fusarium, son contaminantes comunes en el trigo, la cebada y el maíz. Los riesgos para la salud que plantean micotoxinas son importantes. Algunas micotoxinas, como las aflatoxinas, son altamente cancerígenas y están directamente relacionadas con el cáncer de hígado, mientras que otras causan inmunosupresión, daño renal y trastornos reproductivos. La exposición crónica a niveles bajos de micotoxinas puede ser perjudicial para la salud.
Este problema se acentúa en los países en desarrollo donde la contaminación de los alimentos es más frecuente y las dietas dependen en gran medida de cultivos susceptibles. Los impactos en la salud no se limitan a los seres humanos, ya que el ganado que consume alimentos contaminados puede sufrir, lo que conduce a pérdidas económicas en los sectores agrícola y la producción de alimentos. Desde un punto de vista económico, la contaminación por micotoxinas tiene consecuencias de largo alcance. Los cultivos contaminados pueden ser rechazados para la venta, lo que reduce los rendimientos y la causa de pérdidas financieras sustanciales para los agricultores y productores de alimentos. Además, los costos asociados con la detección, gestión y medidas de control de micotoxinas aumentan la carga económica, afectando la seguridad alimentaria local y el comercio internacional. Los países con estándares de seguridad alimentaria más estrictos pueden rechazar productos alimenticios contaminados importados, lo que resulta en barreras comerciales que afectan los mercados alimentarios globales. Debido a los riesgos para la salud y los impactos económicos de las micotoxinas, los organismos reguladores establecieron directrices y límites estrictos para los niveles de micotoxinas en alimentos y para animales. Organizaciones internacionales como el Codex Alimentario, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, establecieron estándares globales destinados a minimizar la contaminación por micotoxinas y proteger la salud pública. Estos esfuerzos regulatorios son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria, pero aún, pero aún quedan desafíos para lograr un control integral en todas las etapas del proceso de producción de alimentos. En resumen, las micotoxinas producidas por mohos que crecen en diversos cultivos representan una preocupación importante en materia de seguridad alimentaria debido a sus efectos tóxicos sobre la salud, incluido el potencial de causar cáncer. Las implicaciones económicas de la contaminación por micotoxinas implican aún más la seguridad alimentaria y el comercio. Una vigilancia eficaz, medidas de control y normas regulatorias internacionales son cruciales para mitigar el impacto de las micotoxinas en la salud pública y la cadena mundial de suministro de alimentos. Las micotoxinas son cruciales debido a su importante impacto en la salud pública y la seguridad alimentaria, en particular por su asociación con el riesgo de cáncer. Las micotoxinas, como aflatoxinas, son carcinógenos muy potentes y están directamente relacionados con el cáncer de hígado, entre otros problemas de salud. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha clasificado a las aflatoxinas como cancerígenos del grupo 1, lo que indica una clara evidencia de su potencial para causar cáncer en humanos. Estas toxinas producidas por hongos que contaminan cultivos alimentarios básicos como el maíz, el maní y los cereales pueden acumularse en la cadena alimentaria y plantear riesgos crónicos para la salud cuando se consumen a largo tiempo. Por, el, por lo tanto, el análisis regular de los alimentos y el control de las micotoxinas son esenciales para prevenir la exposición a largo plazo que podría aumentar los riesgos de cáncer en particular. En ocasiones vulnerables como una diversidad dietética limitada, las interacciones sinérgicas entre varias micotoxinas, junto con otros factores ambientales y biofísicos, amplifican significativamente su toxicidad y complican los riesgos para la salud pública. A menudo amplifican significativamente su toxicidad y complican los riesgos para la salud pública. A menudo múltiples micotoxinas coexisten en o alimentos contaminados como aflatoxinas y las comunistas en el maíz, donde su presencia combinada aumenta el potencial carcinógeno más allá de los efectos de cada toxina por sí sola. Este sinergismo no solo exoneraba el riesgo de cáncer en el hígado, sino también aumenta la probabilidad de otros resultados adversos para la salud, incluida la inmunosupresión y el deterioro del crecimiento. Factores como la dosis y los niveles de exposición influyen aún más en este sinergismo, donde dosis bajas de múltiples micotoxinas pueden tener efectos mejorados que dosis más altas de una sola. Las interacciones metabólicas también desempeñan un papel, ya que los metabolitos de una micotoxina pueden potenciar los efectos tóxicos de otra. El sistema inmunológico, a menudo suprimido por ciertas micotoxinas, se vuelve más vulnerable a un mayor impacto tóxico, mientras que las alteraciones de la microbioma, mientras que los efectos tóxicos del microbioma intestinal y los procesos de desintoxicación deteriorados
pueden aumentar la susceptibilidad a múltiples micotoxinas. La deficiencia nutricional es en particular de nutrientes esenciales como proteínas, vitaminas y minerales, empeoran estos efectos al reducir la capacidad del cuerpo para desintoxicar las micotoxinas, lo que aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades crónicas, incluido además las micotoxinas pueden influir con las enzimas hepáticas responsables de la desintoxicación e inducir estrés oxidativo, debilitando las defensas del cuerpo contra las toxinas. Las interacciones complejas son cruciales para una evaluación de riesgos eficaz. Intervenciones de seguridad alimentaria y el desarrollo de estrategias para mitigar los riesgos para la salud asociados con la exposición a múltiples micotoxinas. Además de los riesgos de cáncer, las micotoxinas presentan preocupaciones más amplias en materia de seguridad alimentaria que requieren un análisis exhaustivo. Los alimentos contaminados pueden provocar una variedad de problemas en la salud más allá de la carcinogenicidad, incluida la supresión inmunitaria, los trastornos gastrointestinales y los problemas reproductivos. Estos efectos son particularmente preocupantes en regiones con una infraestructura de seguridad alimentaria deficiente, donde los alimentos contaminados pueden consumirse ampliamente debido a una regulación limitada o una gestión post cosecha insuficiente. Garantizar la seguridad alimentaria mediante el análisis de los niveles de micotoxinas ayuda a mitigar estos riesgos para la salud y a proteger a los consumidores y a la cadena de suministro de alimentos global. Por lo tanto, la gestión eficaz de las micotoxinas es fundamental para la seguridad alimentaria y la prevención del cáncer, así como para mantener la viabilidad económica de la industria alimentaria. Micotoxinas de los alimentos. Aquí encontramos a las aflatoxinas, que son o se encuentran entre las micotoxinas más estudiadas y peligrosas, producidas principalmente por las especies Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Comúnmente contaminan cultivos como el maíz, el maní y frutos secos, especialmente en climas cálidos y húmedos. Las aflatoxinas son altamente tóxicas y cancerígenas, siendo la aflatoxina B1 la más potente. La exposición crónica a las aflatoxinas se ha correlacionado con el cáncer de hígado, particularmente en regiones con un alto consumo de granos contaminados. Las aflatoxinas también pueden causar intoxicación aguda, aflatoxicosis, daño hepático, supresión inmunológica, retraso del crecimiento en los niños. Debido a sus graves efectos sobre la salud, las aflatoxinas están altamente reguladas a nivel mundial en productos alimenticios y alimenticios. También encontramos las acratoxinas, en particular la acratoxina A, son producidas por especies de Aspergillus y Penicillium y se encuentran comúnmente en cereales, frutos secos, café y vino. La acratoxina A es nefrotóxica, lo que significa que puede causar daños en los riñones y también se considera un cancerígeno potencial. La exposición prolongada a la acratoxina se ha asociado con trastornos renales como la nefropatía endémica de los balances y también puede tener efectos inmunosupresores. La contaminación por agratoxina a menudo ocurre durante el almacenamiento inadecuado de los alimentos, especialmente en condiciones de humedad, lo que hace que el manejo de post cosecha sea crucial para prevenir su aparición. También tenemos a las humoristas, que son producidas principalmente por las especies Fusarium, siendo Fusarium verticilloides un contaminante común del maíz. Estas micotoxinas son particularmente frecuentes en regiones donde el maíz es un alimento básico. La fumonista B1 es la forma más tóxica y se asocia con una variedad de efectos sobre la salud, incluidos el cáncer de estómago, efectos del tubo neural y toxicidad hepática y renal. En los alimentos, las humoristas se han relacionado con enfermedades como leucoencefalomalacia
equina en caballos y el edema pulmonar en cerdos. También tenemos a la saralenona, que es una micotoxina producida por especies Fusarium, que suele encontrarse en el maíz, el trigo y la cebada. La saralenona imita el estrógeno en animales humanos, lo que la convierte en una preocupación importante para la salud reproductiva. La exposición a la saralenona puede causar trastornos reproductivos, incluida la infertilidad en el ganado y también puede alterar el equilibrio hormonal en los seres humanos. También tenemos a la patulina. La patulina es una micotoxina producida principalmente en especies de Penicillium y Aspergillus y se asocia más comúnmente con frutas mohosas, en particular manzanas. La contaminación por patulina puede ocurrir durante la producción de jugos de frutas, principalmente cuando se procesan frutas dañadas o podridas, aunque la patulina no es un carcinógeno potente, puede causar malestar gastrointestinal. Las aflatoxinas o cratoxinas, humoristas, sarelona y patulina son las principales micotoxinas pro- preocupantes debido a su prevalencia en los productos alimenticios y sus importantes efectos sobre la salud. Estas toxinas plantean diversos riesgos plantean diversos riesgos desde la carcinogenicidad hasta los trastornos reproductivos y renales, lo que pone de relieve la necesidad de un seguimiento y control rigurosos en la producción de alimentos para garantizar su seguridad. Fuentes de micotoxinas y alimentos afectados. Las micotoxinas contaminan diversos productos alimenticios en múltiples etapas de producción, desde antes hasta después de la cosecha debido al crecimiento de hongos diferentes. Diferentes hongos son responsables de producir estos compuestos tóxicos y ciertos alimentos son más susceptibles a la contaminación según las condiciones ambientales y las prácticas de almacenamiento. Los alimentos suelen estar contaminados por las principales micotoxinas. Tenemos las aflatoxinas y los hongos responsables. Las aflatoxinas son producidas principalmente por Aspergillus, que ya habíamos mencionado, flavos y Aspergillus parasiticus. Estos hongos prosperan en ambientes cálidos húmedos, lo que hace que la contaminación por aflatoxinas sea más común en regiones tropicales y subtropicales. Los alimentos afectados son el maíz, cacahuates, frutos secos, almendras, pistachos y nueces, las semillas de algodón y algunas especies. Las condiciones de alimentación inadecuadas, en particular en entornos húmedos, aumentan la probabilidad de contaminación por aflatoxinas en estos cultivos.
Ocratoxinas. Las ocratoxinas, particularmente la ocratoxina A, son producidas por especies de Aspergillus, notablemente Aspergillus o Ocraceus y Penicillium. Los alimentos contaminados son el trigo, la cebada, la avena, así como el café, las frutas secas como las pasas y los higos, el vino, la cerveza y el jugo de uva. La contaminación ocurre a menudo en órganos almacenados, en particular en malas condiciones. Las humoristas son producidas principalmente por Fusarium verticilloides. Se asocian comúnmente con el maíz y sus productos como la harina de maíz, palomitas de maíz, los copos de maíz y los alimentos para animales hechos a base de maíz. La cearalenona es producida por Fusarium gramineum y Fusarium colmirem. Esta micotoxina contamina frecuentemente el maíz, trigo, cebada, avena y el centeno. También se encuentra comúnmente en los alimentos para animales, alterando las funciones reproductivas del ganado. La patulina es principalmente producida por Penicillium y sus alimentos contaminados son manzanas y productos derivados de ellas, como el jugo de manzana, la sidra, principalmente cuando se procesan manzanas dañadas o mohosas. Otras frutas que pueden estar contaminadas por patulinas son las peras, los duraznos, las uvas y los albaricoques. Las aflatoxinas, ocratoxinas, humoristas, cearelona y patulina son micotoxinas más preocupantes debido a su prevalencia de diversos productos alimenticios y sus efectos nocivos para la salud. Los hongos producen estas toxinas, prosperan en condiciones ambientales específicas, contaminando cultivos como el maíz, cereales, frutos secos y manzanas, como ya se había mencionado anteriormente. El almacenamiento de la manipulación y el control adecuado de estos alimentos son esenciales para reducir el riesgo de contaminación por micotoxinas y garantizar la seguridad alimentaria. Niveles tóxicos globales de micotoxinas en los alimentos. La distribución mundial de las micotoxinas representa una preocupación importante para la seguridad alimentaria, debido a sus efectos tóxicos sobre la salud humana y animal. Con base a los niveles de toxicidad global, las aflatoxinas son las más frecuentes y representan el 35% de la carga tóxica mundial. Los compuestos tóxicos se encuentran comúnmente en cultivos como el maíz y el maní, particularmente en climas cálidos y húmedos, y son conocidos por sus propiedades cancerígenas. Después de las aflatoxinas, la ocratoxina A y el deoxinivalenol, conocido como DON, contribuyen cada uno con un 20% después de las aflatoxinas. La carga total de las micotoxinas, la toxina A se encuentra a menudo en cereales, café y frutos secos, como ya se había mencionado, se asocia con neprotoxicidad, mientras que el DON, comúnmente conocido como vomitoxina, se encuentra en los granos que puede causar malestar gastrointestinal agudo. Riesgo de cáncer asociado a las micotoxinas. Las micotoxinas son ampliamente reconocidas por su potencial cancerígeno y estos tipos que presentan riesgos significativos de cáncer para los humanos. La principal micotoxina asociada con el cáncer, es la aflatoxina, que ha sido clasificada como cancerígeno del grupo 1 por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia para la Investigación del Cáncer, IARC. Las micotoxinas como la ocratoxina A y las humoristas B1 también se consideran carcinógenas potenciales. Estas toxinas contribuyen al cáncer de desarrollo a través de diversos mecanismos bioquímicos y moleculares que conducen a la genética, daño y alteración del ciclo celular y supresión inmunitaria. Los mecanismos de carcinogenicidad. Las micotoxinas, en particular las aflatoxinas, contribuyen en el desarrollo del cáncer a través de múltiples mecanismos bioquímicos y moleculares, entre los que se incluyen el daño directo al ADN y mutagénesis, estrés oxidativo, regulación del ciclo celular, disrupción, inhibición a las apoptosis, supresión inmunitaria y modificaciones epigénicas. Los efectos acumulativos los, los mecanismos pueden conducir a la iniciación, promoción y progresión del cáncer, lo que convierte las micotoxinas en una preocupación importante para la salud pública.
Las micotoxinas también pueden inducir estrés oxidativo y otras micotoxinas como las humoristas y las ocratoxinas pueden generar eh, metabol durante el metabolismo, lo que provoca daño oxidativo a componentes celulares como el ADN y las proteínas y los lípidos. Este daño oxidativo puede causar mutaciones, promover la inflamación y contribuir al inicio y la progresión del cáncer. Además, el estrés oxidativo crónico puede alterar las vías de señalización celular, controlando el crecimiento celular y la apoptosis, lo que promueve aún más la carcinogénesis. En los mecanismos y toxinas tenemos alteración del ciclo celular y la inhibición de la apoptosis. Las micotoxinas pueden interferir con la regulación normal del ciclo celular, contribuyendo al desarrollo del cáncer. Por ejemplo, la fumorista B1, que se encuentra comúnmente en el maíz, altera el metabolismo de los esfingolípidos al inhibir la ceramida sintetasa. Los esfingolípidos son esenciales para regular el crecimiento celular, la diferenciación y la apoptosis. La alteración de las vías de los esfingolípidos puede perjudicar la apoptosis, muerte celular programada, la inmunosupresión. La exposición crónica a ciertas micotoxinas puede provocar una supresión inmunitaria, lo que aumenta aún mayor el riesgo de cáncer. Por ejemplo, se sabe que las aflatoxinas dañan el sistema inmunitario al reducir la producción y la función de células inmunitarias como las células T y los macrófagos. Esta respuesta inmunitaria debilitada dificulta la capacidad del organismo para reconocer y eliminar las células cancerosas o precancerosas. Modificaciones epigenéticas. Además de dañar directamente el ADN, las micotoxinas pueden causar cambios epigenéticos que alteran la expresión génica sin afectar secuencias al ADN subyacente. Por ejemplo, se ha demostrado que las micotoxinas como la crostoxina A inducen a cambios de metilación ADN y modificaciones de histocinas. Las tearalenonas es una micotoxina estrogénica no es esteroide producida principalmente por especies de Fusarium que se encuentran comúnmente en cereales y granos. La carcinogenicidad de la CEA está relacionada principalmente por sus propiedades estrogénicas, que, ya que limita la acción de estrógenos naturales al unirse a los receptores de estrógeno en los tejidos diana. Esta interacción conduce a una alteración hormonal que promueve la proliferación de las células sensibles a los estrógenos, particularmente en los tejidos reproductivos. Con el tiempo, la hiperproliferación de estas células aumenta el riesgo a cánceres dependientes de hormonas. La patulina, producida por las especies Penicillium y Aspergillus, es una micotoxina que se encuentra principalmente en las manzanas y los productos derivados de ellas. Su, su carcinogenicidad está asociada a su capacidad de inducir estrés oxidativo y daño del ADN. La patulina promueve la generación de ROS que pueden dañar a los componentes celulares, incluidos los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Este daño oxidativo conduce a mutaciones, aberraciones cromosómicas, lo que aumenta el riesgo de transformaciones malignas. Además, la patulina interfiere en vías celulares clave en la apoptosis, que es la muerte celular programada, y la regulación del ciclo celular. Al inhibir la apoptosis, la patulina permite que las células dañadas sobrevivan y proliferen, lo que puede contribuir a la iniciación y progresión del cáncer. Evidencia epidemiológica que vincula las micotoxinas con el riesgo de cáncer. Los resultados epidemiológicos aportan pruebas sólidas que vinculan la exposición a micotoxinas, en particular aflatoxinas, con un mayor riesgo de cáncer. Riesgo de cáncer asociado con micotoxinas. La evidencia epidemiológica apoya firmemente el vínculo entre la exposición a micotoxinas y mayor riesgo de cáncer, en particular de cáncer de hígado, debido a las aflatoxinas y el cáncer de estómago y riñón, cánceres por pulmonistas, poblaciones en regiones de alta contaminación ilimitada. Las medidas de seguridad alimentaria están en peligro, lo que subraya la urgente necesidad de un control eficaz.
Esos no cancerígenos asociados a las aflatoxinas. Un grupo de micotoxinas producidas en las especies Aspergillus, principalmente Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, son conocidas por propiedades cancerígenas. Sin embargo, los riesgos no cancerígenos, en particular las toxicidades agudas y su potencial para causar retraso del crecimiento, son mayores en los lactantes. Son problemas de salud pública importantes que merecen un examen detallado. Toxicidades agudas de las aflatoxinas. Las aflatoxinas pueden inducir una variedad de efectos tóxicos agudos tras ingestión, particularmente en dosis altas niveles de exposición. La aflatoxicosis aguda se caracteriza por síntomas de aparición rápida que pueden y varían según la dosis y la vía de exposición. Los principales efectos tóxicos agudos incluyen la siguiente: hepatotoxicidad. El hígado es el principal órgano diana de las aflatoxinas. La exposición aguda puede provocar daño hepático que manifiesta como ictericia, dolor abdominal y niveles elevados de enzimas hepáticas. Síntomas gastrointestinales. La ingestión de alimentos contaminados puede causar síntomas gastrointestinales, trastornos como náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea. Supresión del sistema inmunológico. Las aflatoxinas pueden afectar la función inmunológica, lo que hace a las personas que sean más susceptibles a las infecciones. Retraso del crecimiento. En lactantes, la relación entre la exposición a las aflatoxinas y el retraso del crecimiento en lactantes es un área emergente de investigación con implicaciones significativas para la salud y el desarrollo infantil. El retraso del crecimiento se refiere al deterioro del crecimiento y desarrollo inmune caracterizado por una baja estatura parental. Es un problema crítico de la salud pública, ya que puede conducir a consecuencias a largo plazo para el desarrollo físico y cognitivo. Los mecanismos a través de los cuales la exposición a las aflatoxinas puede contribuir al retraso del crecimiento incluyen los siguientes: deficiencias nutricionales. Las aflatoxinas pueden inferir con la absorción y el metabolismo de nutrientes. Inflamación crónica. La exposición a las aflatoxinas puede promover una respuesta inflamatoria resultado en una inflamación crónica que perjudica el crecimiento. La inflamación prolongada puede alterar los procesos metabólicos y obstaculizar la capacidad del cuerpo para utilizar los nutrientes de manera eficaz. Deficiencias nutricionales. Las aflatoxinas pueden interferir con la absorción y el metabolismo nutricional de nutrientes, pueden causar síndromes como la malabsorción de la dañada el revestimiento intestinal, lo que lleva a deficiencias de nutrientes, particularmente de proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento. Los lactantes están expuestos a las aflatoxinas, pueden no recibir una nutrición adecuada, lo que exacerba el riesgo de retraso de crecimiento. La inflamación prolongada puede alterar los procesos metabólicos y establecer la capacidad del cuerpo para utilizar los nutrientes de manera eficaz, como ya se había mencionado, lo que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo. Para utilizar los nutrientes de manera eficaz, lo que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo durante la infancia. Función inmunológica deteriorada. Como se mencionó anteriormente, las afecciones pueden suprimir el sistema inmunológico. Los bebés que experimentan infecciones repetidas debido a su compromiso inmunológico pueden tener mayores demandas metabólicas y una absorción reducida de nutrientes, lo que contribuye al retraso del crecimiento. Las mujeres embarazadas y los lactantes expuestos a infecciones pueden transferir estas toxinas a sus bebés a través de la transferencia placentaria y la leche materna. Esta transferencia puede afectar negativamente el crecimiento y el desarrollo de los bebés, aumentando el riesgo del retraso del crecimiento. Implicaciones para la salud pública. Los riesgos no son carcinógenos asociados con las aflatoxinas, en particular las toxicidades agudas y el retraso del crecimiento en los lactantes ponen de relieve urgente la necesidad de intervenciones de salud pública entre las estrategias eficaces para mitigar la exposición a las aflatoxinas que
incluyen las siguientes normas de seguridad alimentaria, aplicación de normas estrictas y sistemas de vigilancia para limitar los niveles de aflatoxinas. Suministros alimentarios, en particular en regiones de alta riesgo donde los cultivos básicos suelen estar contaminados. Educación y concienciación, intervenciones nutricionales, investigación y seguimiento de investigación continua sobre los efectos de las aflatoxinas en la salud particular. Métodos de análisis de micotoxinas. La detección y cuantificación precisas de micotoxinas en productos alimenticios son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir los riesgos para la salud relacionados con las micotoxinas, incluido el cáncer. Se emplean varias técnicas analíticas para identificar y medir las micotoxinas en productos agrícolas, alimentos procesados y alimentos para animales. Estos métodos difieren en sensibilidad, especificidad y la complejidad, lo que permite un análisis cualitativo y cuantitativo en una variedad de tipos de micotoxinas. Entre los métodos tenemos la cromatografía, alto rendimiento líquido cromatográfica, gas cromatografía, espectrometría de masas, espectrometría de masas y inmunoensayo. También tenemos los métodos enzima ligada inmunoabsorbente ensayo ELISA, flujo lateral inmunoensayo y hiperespectral análisis inmunodetección. El análisis de las micotoxinas en los alimentos se basa en una combinación de técnicas avanzadas para garantizar una detección y cuantificación precisas. Los métodos cromatográficos como la cromatografía líquida de alto rendimiento y la cromatografía de gases espectrometría de masas son sensibles y precisas especialmente cuando se combinan con la espectrometría de masas, los monoensayos incluidos en el ensayo inmunoabsorbente ligado a las enzimas y el inmunoensayo de flujo lateral. Ofrecen una detección rápida y rentable, lo que hace adecuados para las pruebas de rutina. Cada método tiene ventajas dependiendo del tipo de micotoxina, la complejidad de la matriz alimentaria y el nivel deseado de la precisión. Estrategias para el control de micotoxinas. El control de la contaminación por micotoxinas es un problema urgente que requiere un enfoque integral. Este enfoque debe abordar las etapas previas y posteriores a la cosecha, explorar estrategias de implementar medidas de control integrales para no significativamente reducir las micotoxinas en alimentos, protegiendo la salud pública y garantizando la seguridad alimenticia. Medidas previas a la cosecha. Las medidas de control la cosecha se centran en prevenir la contaminación fúngica y la producción de micotoxinas antes de la cosecha de los cultivos. Estas estrategias implican diversas prácticas e intervenciones agrícolas que minimizan las condiciones que favorecen el crecimiento de hongos. Rotación de cultivos, eh, aliment- la rotación de cultivos alterna cultivos en un campo a lo largo de las estaciones, lo que reduce las poblaciones de hongos que atacan cultivos específicos y disminuye el riesgo de contaminación por micotoxinas. Uso de resistente variedades. Los programas de mejoramiento vegetal se centran en el desarrollo de variedades de cultivos resistentes a patógenos fúngicos específicos. Es adecuado el campo de gestión. Los hongos patógenos prosperan en condiciones cálidas y húmedas, lo que hace que el riesgo y el manejo del campo adecuado sean fundamentales para prevenir la contaminación por hongos. Medidas de control post cosecha. Las medidas de control post cosecha son fundamentales para minimizar la contaminación por micotoxinas. Después de la cosecha, las condiciones adecuadas de almacenamiento, como mantener ambientes frescos y secos, son esenciales para inhibir el crecimiento de hongos y la producción de micotoxinas. Las técnicas de procesamiento efectivos, que incluyen limpieza, clasificación y molienda, ayudan a reducir los niveles de procesamiento eficaz, que incluyen limpieza, clasificación y molienda, ayudan a reducir los niveles de micotoxinas al eliminar las partes contaminadas y de la micotoxina. Los tratamientos químicos como la
amonización y el tratamiento con ozono también pueden desintoxicar los productos alimenticios de las micotoxinas. La implementación de estas medidas es vital para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública. En esta revisión se examinó la compleja cuestión de las micotoxinas en los alimentos, haciendo hincapié en su origen, importancia e impacto en la salud pública. Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos como Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Representan una grave amenaza para la seguridad alimentaria y la salud pública. Las micotoxinas clave que suscitan preocupación son las aflatoxinas, las ocratoxinas, las fumonistas y las aralenona y la papilina, cada una de ellas con fuentes específicas y zonas de afectación. El riesgo de cáncer asociado con las micotoxinas es notablemente significativo, siendo las aflatoxinas particularmente cancerígenas y vinculadas al cáncer de hígado. La evidencia epidemiológica destaca un mayor riesgo en áreas de exposición sustancial a micotoxinas, a menudo exacerbando por medidas de control inadecuadas y supervisión regulatoria. La detección de micotoxinas sigue siendo un desafío debido al problema de sensibilidad, especificidad y costo de los métodos analíticos. Sin embargo, persisten algunas en la investigación, en particular en el desarrollo de nuevos métodos, la comprensión de las interacciones entre micotoxinas y la adaptación al cambio climático. Para mejorar la gestión de la contaminación por micotoxinas y garantizar la seguridad alimentaria, se recomienda invertir en tecnologías analíticas avanzadas y desarrollar e implementar estrategias de control innovadoras en tecnologías analíticas, abordar las lagunas en la investigación y los riesgos emergentes. Esto fue todo por hoy. Agradezco su tiempo.